Sofía Hernández se despertó antes de que saliera el sol aquel sábado, incluso sin despertador. El cuarto de invitados en la casa de su prima Camila estaba oscuro, pero ya se podía sentir el calor empezando a acumularse. Era el quinto día de vacaciones en Scottsdale, y aunque había ido a descansar, su cabeza no conseguía apagarse. Desde que pisó el aeropuerto privado donde la prima trabajaba como asistente administrativa, Sofía se sentía atraída por aquel ambiente. El olor a aceite, el golpe seco de las herramientas, la imponencia de los aviones detenidos bajo el cielo absurdamente azul del desierto. Todo le recordaba los días con su tío Ramón en la improvisada mecánica de Guadalajara. Solo que aquello era otro mundo. Un mundo serio, técnico, profesional. No había lugar para una mexicana joven, turista, sin diploma y sábelo todo. Al menos eso era lo que ella misma repetía en la cabeza para mantenerse en el papel de simple visitante. Pero aquel día algo parecía distinto. Después de 1900, ayudar a su prima a organizar unas carpetas en la oficina del Hangar 3, Sofía se apartó y se quedó observando desde lejos el mismo avión que llamaba su atención desde el primer día. Un Beechcraft Bonanza, brillante y robusto, pero parado desde hacía semanas. Ya había oído conversaciones sueltas, nadie lograba descubrir qué pasaba con el motor, y el dueño, un empresario estadounidense llamado Robert Mitchell, estaba impaciente. 12 mecánicos lo habían intentado, algunos venidos de otros estados. Sofía no decía nada, pero escuchaba todo. Y el día anterior, mientras tomaba un café apoyada contra la pared del hangar, percibió un sonido, un clic seco, fuera de tiempo, casi imperceptible, proveniente del lado derecho del fuselaje. En ese instante, su cuerpo entero se heló. Aquello no era normal. Ella lo sabía. Intentó ignorarlo. Al fin y al cabo, estaba allí solo de paso. Pero mientras fingía estar entretenida con el celular, la mente de Sofía giraba rápido. El sonido era típico de un magneto desajustado, más específicamente algo relacionado con el avance de la ignición. Ya lo había visto antes, en un avión que su tío Ramón reparó usando casi nada más que una linterna vieja, un destornillador y el oído. Y eso era lo que más la inquietaba. Aquel clic amortiguado no era invisible, solo necesitaba la atención adecuada, de alguien que hubiera escuchado motores toda la vida como música de fondo. Alguien que, aún sin diploma ni uniforme, reconociera ese ruido como parte de su propia memoria afectiva. En el fondo sabía que no iba a aguantar callarse. A las 9:13, cuando vio a 2 de los mecánicos salir del hangar bufando, respiró hondo, se acomodó la blusa ligera y se acercó. No quería parecer invasiva, así que empezó preguntando cualquier cosa tonta, como si solo quisiera entender qué estaba pasando. Pero uno de los hombres, Dave, mayor, sudado y con gesto de quien ya no tiene paciencia, respondió con una mezcla de desprecio y tedio. «Ya intentaron de todo. Muchachita», dijo sin quitarse las gafas oscuras, «ese motor está embrujado, no es para que lo arregle una turista». Sofía sonrió, educada, pero por dentro hirvió. No era nuevo aquel tono. Ya lo había escuchado cuando intentó inscribirse en un curso técnico en México y se rieron de su experiencia informal. Pero en ese instante también sintió algo diferente en sí misma. Ella sabía que fallaba en ese avión y no iba a poder simplemente darse la vuelta. Sofía esperó a que los mecánicos se alejaran para revisar otro hangar y entonces se aproximó a la aeronave, como quien no quiere la cosa. El calor hacía que el aluminio brillara casi como si estuviera mojado. Caminó despacio alrededor del Bonanza, escuchando más que mirando. Con la mano apoyada en el fuselaje, se permitió un momento de conexión silenciosa, un gesto automático que siempre hacía cuando quería entender una máquina. En su cabeza, los ruidos del último intento de arranque seguían frescos, como notas musicales mal encajadas. Él
Sonido del magneto parecía ligeramente adelantado en el lado derecho. Una diferencia casi imperceptible, pero suficiente para sabotear el encendido del motor. ¿Era eso o un problema de distribución? Pero su intuición, esa que aprendió a escuchar en el bochorno de los talleres mexicanos, le decía que era el timing. Con cuidado, se agachó junto al compartimento de ignición y se quedó allí, observando, hasta que sintió pasos detrás de ella. Era Robert Mitchell, el dueño del avión, un hombre alto, de cabello blanco impecablemente peinado, camisa clara remangada hasta los codos y un reloj caro que reflejaba el sol del mediodía. La miró con curiosidad y un poco de desconfianza. ¿Eres mecánica?, preguntó con un acento lento y directo. Sofía se levantó rápido, limpiándose la mano en los jeans oscuros. No oficialmente, señor, pero quizá pueda ayudar. Él alzó una ceja, como quien no sabe si debe reírse o escuchar. ¿Sabes cuántos mecánicos ya han tocado esto? Ella asintió sin retroceder. 12, los conté. El silencio entre ellos duró 5 segundos, y en ese intervalo, Sofía supo que acababa de cruzar un límite invisible, uno de esos que, una vez traspasados, no tienen vuelta atrás. Robert cruzó los brazos, mirándola como quien encara un rompecabezas inesperado. No parecía hostil, pero claramente estaba incómodo. ¿Y crees que sabes lo que nadie aquí descubrió?, preguntó con un tono entre curioso y escéptico. Sofía dudó un segundo, más por respeto que por duda. No estoy segura, pero escuché algo extraño en el arranque. Parece un avance fuera de punto en el magneto derecho. Podría estar adelantando más de lo debido y eso complica la ignición a bajas revoluciones. Él guardó silencio, contemplando el motor como si intentara ver el defecto solo con los ojos. Era uno de esos momentos en que el ego y el sentido común se enfrentan. Finalmente se encogió de hombros, casi como si estuviera haciendo un favor. Si quieres mirar, pero sin desmontar nada todavía. Solo quiero entender tu razonamiento. Para ella, eso ya era una victoria. Sofía se acercó al costado del compartimento y pidió una llave específica. Robert llamó de mala gana a uno de los mecánicos para que la trajera. Dave apareció otra vez, aún más sudado, y la miró con mezcla de sarcasmo y desconfianza. ¿En serio?, murmuró al pasar la herramienta. Ella no respondió. Se arrodilló junto al magneto y con movimientos calmados empezó a verificar el alineamiento. El índice le temblaba un poco, por miedo a fallar, sino por la tensión del momento. Todo lo que sabía, todo lo que aprendió con aceite en los brazos y sol en la cara, necesitaba funcionar allí, frente a hombres que esperaban verla fallar. Ajustó el punto de avance con precisión, verificó la curva, comprobó la resistencia y se quedó unos segundos solo escuchando. El clic que la molestaba ya no estaba. Se levantó despacio, limpiándose las manos con un trapo que estaba cerca de la rueda del tren de aterrizaje. Robert la observaba con atención, ahora más callado, menos altanero. ¿Puede intentar otra vez?, pidió, indicando a uno de los empleados que girara la llave de ignición. Hubo un breve silencio antes de accionar el motor. El ruido que siguió fue como música afinada. El motor arrancó a la primera, con un sonido continuo, limpio, estable. Nada de ahogos, nada de chasquidos fuera de ritmo. Los ojos de Sofía se humedecieron, pero no dejó caer ninguna lágrima. No allí, delante de todos. Robert dio un paso atrás, sorprendido. Dave se rascó la nuca, claramente desconcertado. Y Sofía, con el corazón disparado, simplemente respiró hondo, como si el oxígeno allí tuviera ahora otro peso. El ruido del motor todavía retumbaba cuando se apartó de la aeronave, sin prisa, pero sin prolongar el momento. Había aprendido que mostrar demasiado a veces era arriesgado. Robert apagó el motor, bajó la escalera y caminó hacia ella. Eres la primera persona que acierta el problema en 3 semanas, y sin usar ninguna computadora.
La frase parecía simple, pero llevaba un respeto que antes no existía. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, como si de repente se hubiera vuelto relevante. «Sofía, Sofía Hernández». Él asintió, como quien graba algo importante. «Creo que hablaremos más, Sofía». Ella respondió con una sonrisa contenida, pero por dentro vivía un terremoto. Había arreglado un avión en Estados Unidos, en suelo extranjero, y todos lo habían visto. Minutos después, ya de vuelta en el rincón del hangar, Sofía se sentó en una caja de madera y, por fin, dejó que su cuerpo se relajara. Las manos aún sudaban, el corazón acelerado, pero ahora aparecía otra incomodidad, la duda. ¿Aquello había ocurrido de verdad? Ella, una mujer mexicana de 24 años, sin diploma, sin currículo formal, había corregido una falla que técnicos certificados no resolvieron. Y ahora, era solo eso, un acierto puntual, una suerte absurda. ¿O era una señal clara de que llevaba años viviendo por debajo de su potencial? Normalmente su metódica y organizada era un caos emocional. Pensó en el tío Ramón, que una vez dijo: «Ves lo que otros no escuchan». En aquel momento no entendió. Ahora tenía todo el sentido. Camila apareció enseguida con 2 botellitas de agua. Ya sabía lo que había pasado. El rumor en la radio del equipo se corrió rápido. «¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?», dijo, sentándose a su lado con una sonrisa orgullosa. Sofía se encogió de hombros, tratando de mantener la humildad, pero su mirada estaba lejos. «No sé si esto cambia algo». Camila frunció el ceño. «¿Cómo que no? Acabas de resolver un problema que nadie pudo». Sofía guardó silencio, porque en el fondo no temía lo que había pasado. Temía lo que podía suceder si empezaba a creer que aquello era solo el comienzo, cambiar de rumbo, abandonarlo todo, lanzarse a un mundo donde tendría que demostrar 100 veces más solo para ocupar el espacio que, por talento, ya le correspondía. Y eso sí asustaba. No tardó en aparecer Robert Mitchell, esta vez con otro hombre a su lado, más bajo, gafas de montura fina, polo beige y una tablet en la mano. Parecía alguien importante, tal vez ingeniero de mantenimiento o consultor técnico. «Sofía, este es Ken Brooks, responsable de la flota de Northridge Aviation. Está aquí para evaluar una falla intermitente en el King Air. Ya que resolviste el misterio del Bonanza, pensé que quizá podrías echar un vistazo. Nada formal, solo tu opinión». Sofía se paralizó por dentro. El King Air era un bimotor respetable, un nivel completamente distinto. Meterle mano, aunque fuera solo análisis, era un salto enorme, técnico, emocional, simbólico. Miró a Camila de reojo. La prima asintió con la mirada. «Ve». Mientras caminaban hacia otro hangar, Ken fue explicando la situación. «El avión pierde rendimiento en crucero, pero solo a veces. Ya revisamos todo, inyectores, filtros, sensores. Nada apunta a una falla clara». Sofía oía con atención, mientras su cabeza gritaba: «¿Y si me equivoco?». Aquello no era un avión parado esperando un golpe de suerte. Era una aeronave operativa con vidas involucradas. Pero cuanto más hablaba Ken, más ella escuchaba con los oídos de antes. Los que no tenían miedo, los que reconocían patrones de ruido, vibración, comportamiento mecánico. Recordó un caso parecido que su tío comentó años atrás. Una falla provocada por dilatación térmica en un sensor de presión, rarísima, pero posible. Y por algún motivo, ese recuerdo golpeó fuerte, como si dijera: «Mira de nuevo», más profundo. El King Air estaba en la pista auxiliar, con el capó abierto y un pequeño equipo alrededor. Ken entregó la tablet con el historial de vuelo y datos de los últimos tests. Sofía analizó rápido, con ese modo práctico que aprendió en la vida real, no en los manuales. El patrón era extraño. La pérdida de potencia ocurría siempre después de 40 minutos de vuelo.
a altitudes específicas, sin alertas, sin códigos de error. Solo una leve caída de torque en el motor izquierdo. Se acercó al ala, se puso los auriculares conectados al headset y pidió que activaran los sistemas. Mientras el motor giraba en tierra, prestaba atención a todo: el sonido, las vibraciones, incluso la forma en que el calor salía del compartimento. Y entonces lo percibió: una leve variación de ruido en el actuador del regulador de flujo. Casi nada, pero suficiente para levantar la hipótesis. Si el sensor se expandía con el calor y atrasaba la lectura de presión, el sistema podría compensar mal. No era una falla común, era una falla viva que solo mostraba la cara allá arriba, caliente, a plena carga. Sofía apagó el headset, se secó la frente con el dorso de la mano y encaró a Ken. Sé que suena loco, pero podría ser dilatación térmica en el sensor del actuador izquierdo. Funciona bien en tierra, pero falla en crucero. Cuestión de pocos grados. Tal vez está mintiéndole al sistema. Ken la miró unos segundos, como si intentara descifrarla, y dijo algo que ella nunca había escuchado de un ingeniero estadounidense. «Tiene sentido». Ken pidió revisar la pieza. Un técnico desmontó el compartimento con cuidado y al retirar el sensor, notaron una leve grieta en la carcasa plástica, casi invisible. Pero allí, cualquier variación térmica podía distorsionar la lectura. «Acertó», murmuró el técnico, girando el sensor incrédulo. Robert, que estaba más atrás, se acercó con una sonrisa discreta y casi contenida. «Esto podría haber causado una falla grave en vuelo», dijo en voz baja, reconociendo no solo el diagnóstico, sino la importancia de haberlo hecho a tiempo. Sofía guardó silencio. Sudaba, cansada, con los músculos tensos, pero por dentro era como si alguna parte profunda de ella estuviera siendo vista por fin, sin disfraz, sin disminución. El resto del equipo empezó a conversar, ya dando el acierto por hecho. Para ellos lo importante era resolver el problema. Para Sofía, lo importante era lo que ese momento significaba. Ella no era una excepción. Era posible. Su conocimiento informal, intuitivo, forjado con aceite real y no de laboratorio, tenía valor, tenía peso. Por primera vez no se sentía visitante entrometida, se sentía parte. Un técnico más joven, quizá de 30 años, se dio vuelta y preguntó directo: «¿Dónde trabajas?». Y Sofía, por instinto, respondió la verdad: «En México. Aún no trabajo oficialmente en esto». La frase quedó en el aire, pero nadie se rió. Nadie lo vio absurdo. Y eso, para ella, fue más impactante que cualquier aplauso. Tras sustituir el sensor y confirmar el diagnóstico en tierra, Ken y Robert la llamaron a la sala de reuniones del hangar, un espacio sencillo, climatizado y silencioso. Camila quedó fuera, esperando, nerviosa como si fuera ella la evaluada. Sofía entró algo tiesa, pero mantuvo la barbilla alta. «Tenemos una propuesta para ti», dijo Robert, abriendo un sobre con papeles impresos. Era un contrato de consultoría de 6 meses, con vivienda, transporte, alimentación y un salario que a ella le parecía surrealista. Tendrías acceso a otros talleres, podrías acompañar mantenimientos, participar en diagnósticos, nada formal al comienzo, pero mucho campo. Sofía miró el documento como quien encara algo que nunca imaginó. Era real. Se lo había ganado, pero eso lo hacía más aterrador. No respondió de inmediato. Dijo que necesitaba tiempo, lo cual fue respetado. Al salir, Camila la miró con los ojos abiertos. Y Sofía mostró el sobre con las manos aún sudadas. «Quieren que me quede. Trabajar aquí 6 meses». Camila sonrió tan grande que casi lloró, pero Sofía no sonrió. Todavía no, porque ahora venía lo más difícil: permitirse creer que eso era posible para ella. Pensó en la familia en México, en la madre que siempre la animó, pero decía con cariño: «Hija, eso es para hombres». Pensó en el jefe del trabajo actual, que nunca preguntó qué quería realmente.
y pensó más que nada en el tío Ramón, que ahora estaría seguramente bajo algún ultraligero, escuchando radio AM y refunfuñando, sin saber que la sobrina acababa de ser invitada a entrar en un mundo que él siempre soñó, pero nunca pudo. Sofía pasó el resto de la tarde callada, caminando por el aeropuerto con el contrato doblado en la mochila. El calor del desierto parecía más fuerte ahora, o tal vez era el peso de la elección. Sabía lo que ese papel representaba. Más que un empleo temporal, era un giro completo, una ruptura. Si lo aceptaba, tendría que renunciar al trabajo actual, enfrentar la resistencia, familiar, salir de la zona donde todo era familiar. Y peor, lidiar con el miedo al fracaso, ahora en un lugar donde todo era más serio. Se sentó en un banco de concreto cerca de la pista, viendo despegar aviones. Allá en el fondo, aún se preguntaba, ¿merezco esto? ¿Estoy preparada de verdad? Camila apareció con 2 latas de té helado y se sentó a su lado. No temes al contrato, Sophie, temes al cambio. Sofía la miró sorprendida. Era exactamente eso. Camila continuó. Viviste años haciendo esto en la sombra sin reconocimiento. Ahora te pusieron un foco y es normal querer correr. Sofía respiró hondo, jugando con la tapa de la lata sin abrirla. Pensó en las noches desmontando carburadores viejos por gusto, en los domingos bajo el sol con el tío, probando ignición en motores que nadie valoraba. Todo eso había construido lo que ella era, y ahora lo reconocían, fuera de casa. Quizás por eso dolía. Quería que el mundo supiera que la niña de trencitas y manos engrasadas no era una fase, era origen. Más tarde en casa, Sofía se encerró en el cuarto y llamó a su madre. La voz al otro lado era cariñosa, pero cansada. Hablaron de cosas comunes, el calor, el frijol de la tía, el perro del vecino. Luego, sin rodeos, ella lo contó todo. El avión, la falla, la reparación, la propuesta, silencio, largo. Hija, ¿estás bien? Fue lo primero. Luego más palabras, preocupaciones, preguntas, consejos. Pero el tono ya era distinto. No entendía el mundo de la aviación, pero comprendió la magnitud. Al final dijo algo que quedó grabado. Si tu corazón lo sabe, no necesitas que nadie diga que puedes. Colgó con los ojos húmedos. No era permiso, era bendición. Al final de la noche, con Camila dormida y la casa en silencio, Sofía abrió el contrato sobre la mesa de la cocina. Lo leyó punto por punto. No era perfecto, no era definitivo, pero era real y más. Era un comienzo. Tomó un bolígrafo azul y firmó, sin discurso, sin celebración, solo con la respiración temblorosa de quien sabe que acaba de cambiar su historia. Guardó los papeles en la mochila y quedó allí, quieta. No pensaba en carrera, ni en dinero, ni en validación. Pensaba en lo difícil que fue llegar, en cuántas veces dudaron de ella y en cómo, a pesar de todo, seguía en pie. No porque nunca cayó, sino porque aprendió a levantarse sin ayuda. Al día siguiente, Sofía volvió al hangar con una mochila pequeña y el contrato. Era temprano. El cielo de Arizona estaba limpio como vidrio y el silencio del lugar daba una paz extraña. Robert la vio de lejos y caminó hacia ella con su estilo directo. Entonces, Sofía sacó los papeles y se los entregó. Firmado. Él los revisó rápido, sonrió discretamente. Bienvenida. No hubo aplausos, pero en ese gesto sintió algo nuevo. Pertenencia. Ken apareció. Dijo que empezaría el martes acompañando un diagnóstico en una ejecutiva. Será duro, advirtió. Sofía sonrió. Estoy acostumbrada a lo duro. Esa tarde conoció el apartamento que la empresa reservó. Pequeño, cómodo, con vista a una carretera y un tramo del desierto. El aire acondicionado zumbaba. El piso era de alfombra beige. Pasó la mano por las paredes. Abrió armarios. Miró cada detalle como quien elige dónde plantar algo nuevo. No parecía un hogar aún.
pero bastaba. Recordó la casa de la infancia, el olor del taller del tío, la ventana al patio con gallinas y herramientas. Todo eso seguía siendo suyo, pero ahora tenía otro paisaje que sumar, el de una mujer que salió de vacaciones y volvió con una vida nueva que armar, pieza a pieza. En la primera semana, Sofía apenas tuvo tiempo de pensar. Iba de hangar en hangar, acompañaba equipos en diagnósticos complejos, observaba pruebas de banco, volaba en simulaciones y anotaba todo en un cuaderno gastado que trajo de México. Nadie lo sabía, pero ese cuaderno tenía dibujos técnicos hechos a mano desde sus 15 años. Allí guardaba notas del tío Ramón, ingeniosas gambiarras y hasta ideas de sistemas de refrigeración adaptados. Cuando Ken lo vio, se detuvo y dijo serio: «Deberías patentar algunas de estas soluciones». Ella rió incrédula, pero en el fondo la frase tocó algo antiguo. Por primera vez trataban su mente como un activo, no un capricho. Aún así, los desafíos no desaparecieron. Hubo momentos en que se sintió fuera de lugar. El lenguaje técnico era distinto. Los códigos de comunicación entre los mecánicos estadounidenses eran rápidos y llenos de jerga. A veces le preguntaban cosas como «¿Qué universidad hiciste?», y venía ese silencio breve tras la respuesta. Pero el respeto no se iba, porque pese a las diferencias, ella entregaba. Identificaba fallas antes que los sensores, sentía el comportamiento de las máquinas, y eso hablaba más que cualquier diploma. Aún así, de noche, en el colchón nuevo, pensaba en su madre, en México, en el miedo que rondaba. No era fácil, no era ligero, pero era real, y estaba viviendo. El viernes de esa semana, Robert la llamó a su oficina. Tenía un café y un papel doblado. «Quiero que veas esto», dijo, entregando un informe con membrete de la FAA. Era un parecer técnico validando su intervención en el King Air. Su nombre aparecía, con la firma de Ken como responsable del diagnóstico inicial. Ella miró el papel como si viera su nombre en otro idioma. Nunca imaginó estar en un documento oficial de la aviación estadounidense. Robert notó el impacto y bromeó: «Si esto no te da confianza, no sé qué lo hará». Y entonces, por primera vez desde su llegada, lloró. No fuerte, solo dejó que cayera, porque ya no era duda ni suerte, era reconocimiento. Camino al hangar, pasó por el Bonanza que había arreglado el primer día. El avión estaba limpio, abastecido, listo para volar. Se detuvo junto al ala y apoyó la mano en la chapa caliente. Era el mismo gesto de siempre, pero con nuevo peso: pertenencia. Se quedó unos segundos en silencio, mirando el cielo. La brisa movía su cabello y por primera vez en mucho tiempo no se sintió impostora. Se sintió parte del paisaje, como si esa pista, ese hangar, ese motor, supieran que ella merecía estar allí. No porque la invitaron, sino porque lo conquistó. El sábado, exactamente una semana después de la primera reparación, Sofía madrugó y salió a caminar alrededor del aeropuerto. El sol era tímido y el aire seco parecía más ligero. Se paró junto a una cerca desde donde se veía la pista principal y se quedó allí un rato. Pensó en todo lo que pasó, en cómo llegó creyendo que serían vacaciones y ahora estaba a punto de entrar en una nueva fase. Pensó en las decisiones tras los 6 meses, volver a México, validar su formación, seguir en aviación, pero en ese momento nada parecía urgente. Lo importante ya había sucedido. Se demostró a sí misma que podía. De vuelta al apartamento, escribió un mensaje corto al tío Ramón. «Tío, hoy recordé el día que me enseñaste a oír el motor con la oreja pegada al capó. Aquí también funciona. Gracias por todo». Tardó unos minutos en responder con un audio ruidoso, como siempre. «Siempre lo supe, mija. Solo faltaba que el mundo lo supiera». Sofía rió sola, sentada en la alfombra beige. Allí, con la mochila en un rincón,
los papeles de la consultoría en la mesa y la tarde por delante, sintió una paz nueva. No era euforia, no era victoria grandiosa, era la certeza silenciosa de que por primera vez estaba justo donde necesitaba estar. Y eso era suficiente. El lunes siguiente, al entrar al hangar principal, nadie la miraba ya como a la turista curiosa. Un técnico saludó, otro bromeó. «Hay más aviones esperándote, Hernández». Ella rió. El gafete colgaba con su nombre impreso y el uniforme improvisado, jeans oscuros y camiseta básica, parecía parte del ambiente. Ya conocía rutinas, atajos, códigos silenciosos. Y aun cuando había dudas, sabía que tenía voz. Su lugar allí no era un favor ni una excepción, era resultado. Eso no anulaba sus inseguridades, pero le daba un suelo firme. Ese mismo día, al final de la tarde, la llamaron para acompañarla a desmontaje parcial de un Cessna Citation. Era una tarea larga, minuciosa, técnica, pero para Sofía era como estar en casa. Mientras trabajaba con Ken, él comentó: «Deberías registrar esas soluciones que tienes. Hay ingenieros buenos que no ven la mitad de lo que tú sientes con solo escuchar». Ella se encogió de hombros y sonrió. «Tal vez, pero por ahora soy feliz solo de poder tocar esto cada día». Y era verdad, porque más que nada quería vivir aquello de verdad, no como trofeo, sino como camino. Después de tantos años improvisando, sentía que caminaba en la dirección correcta, paso a paso, pero firme. Más tarde, guardando sus herramientas en la caja que ahora llevaba su nombre en marcador negro, tuvo un pensamiento simple pero poderoso. «Ya no necesito esconderme». Durante años aprendió a parecer menos, a disimular el brillo en los ojos al hablar de motores, a aceptar ser invisible. Ahora no lo necesitaba. Allí podía ser completa, y aunque el camino fuera largo, con burocracias, validaciones, tal vez futuros juicios, ya había dado el paso más difícil: permitirse ocupar su lugar, de manera honesta, real, basada en lo que sabía hacer con sus manos y su cabeza. Eso nadie se lo podía quitar. Esa noche, antes de dormir, escribió otra página en el cuaderno viejo. No era un esquema técnico ni una solución creativa. Era solo un registro simple del día: fecha, hora, el nombre del avión que desmontó y la frase en letras grandes: «Hoy no dudé de mí». Luego cerró el cuaderno, apagó y se acostó mirando el techo blanco. La ciudad afuera estaba silenciosa. La rutina aún sería dura, pero estaba allí, con miedo sí, pero con valentía también, y con una historia que por primera vez estaba escribiendo ella misma, con precisión, con entrega y sin pedir permiso. Al final de esa semana, Robert le pidió acompañarlo en un breve vuelo de prueba. Solo él, el piloto y Sofía en el pequeño ejecutivo. Sentada atrás, con auriculares y el panel a la vista, observaba cada detalle como de niña en el Aeroclub de Guadalajara, solo que ahora estaba dentro, parte de la operación. Cuando el avión despegó, el estómago dio ese vuelco típico, pero el corazón estaba en paz. Sabía que no era suerte, era preparación. Y mientras la aeronave ganaba altura, pensó en lo fácil que es dudar de uno cuando el mundo lo hace desde el inicio. Pero en ese vuelo, en esa cabina, ya no necesitaba probar nada, ni a otros, ni a sí misma. Al aterrizar, Robert se volvió hacia ella y dijo algo que quedó grabado: «No eres promesa, eres realidad». Sofía simplemente asintió. Ya no necesitaba rebatir elogios con inseguridad. Solo debía continuar. El sol vespertino bañaba todo de dorado y el avión rodaba despacio. Afuera, los mecánicos esperaban. El calor ondulaba en el asfalto y el mundo parecía más abierto. Al bajar, respiró hondo. Era solo el comienzo, claro. Aún había mucho que aprender, mucho que enfrentar. Pero por primera vez, Sofía no cargaba duda, cargaba dirección.
Y eso y todo lo cambiaba. Esa noche, sentada en el balcón con un vaso de agua con limón y los pies descalzos en el suelo frío, miró el cielo oscuro de Arizona y sintió una paz distinta. No era un final feliz de película, ni una victoria grandiosa. Era solo ella, cansada, con el alma lavada y la sensación de que algo muy importante finalmente encajó. Por primera vez no esperaba reconocimiento, ni disculpas, ni permiso. Simplemente sabía en lo profundo que había encontrado su propio eje y que, de ahora en adelante, cualquier lugar donde pudiera trabajar en lo que amaba, con respeto y espacio para crecer, sería el lugar correcto. No porque el mundo cambió, sino porque ella cambió. Y eso, para quien pasó la vida siendo desacreditada, era la mayor conquista de todas.